Bienvenido, Robert, ¿cómo estás? Muy bien, agradecido de estar aquí en este entorno tan, iba a decir cálido, pero no, calidez humana, pero frío ambiental. Claro, bueno, Mm, estamos en una época ya de invierno, mm, friecito, pero se disfruta también de este mm. entorno. Así que bienvenido a este espacio. Estoy muy feliz de tenerte aquí para poder conversar de todos estos temas astrológicos y toda la movida que se va a dar en este 2025. Así que mi primera pregunta para ti es, Robert, ¿qué nos espera en el 2025 para todo el mundo en cuanto a aspectos sociales que van a ir sucediendo? Bueno, es una respuesta que tiene muchos niveles, porque evidentemente podemos abordarlo desde diferentes temáticas, pero lo primero como gran titular es un cambio muy radical en las reglas de juego. O sea, venimos desde especialmente 2020 jugando con un mundo que ha ido intentando como un movimiento expansivo de globalización, que luego se ha ido contrayendo y deteniendo, y ahora vamos básicamente hacia un mundo que se va a acelerar todavía más. O sea, podemos decirlo que vamos a jugar algo parecido a una partida de ajedrez de esas en las que tienes un tiempo tasado para mover ficha. Entonces es como que el cronómetro te está empujando y te está obligando a hacer acciones y no te permite apalancarte en lo que hacías antes. Por eso cuando hay un cambio importante de reglas de juego, y en este caso nos van a meter un poco más de presión, o sea, la energía, digamos, del cosmos nos empuja a actuar de una manera mucho más rápida sin perder por ello el cálculo, el rigor y la precisión. O sea, no es haz lo que te dé la gana y descendiente del resultado, sino no es hazlo rápido y hazlo bien. Y si lo haces de esas dos maneras, funcionarás mucho mejor. Es un año que premia claramente a los pioneros, a los emprendedores, a aquellos que toman riesgos y que de alguna manera llegan antes que los demás. Mientras que los que son más pasivos y han estado más a remolque de lo que la sociedad les propone, van a tener muchas más dificultades porque este nuevo juego va a premiar siempre mucho más a aquellos que asumen los propios riesgos y que en definitiva hacen un trabajo más de individuación. Eh, Escuché muchas veces y también a ti te he escuchado hablar acerca de que se avecina, bueno, ya estamos dentro de un nuevo paradigma. ¿A qué te refieres cuando hablas de nuevo paradigma y que en muchos sitios también se habla de esta nueva expansión de conciencia? ¿A qué se refiere todos esos términos? Un paradigma es un marco de realidad, es una forma de ver la realidad y el marco cultural que normalmente tenemos implementado ni siquiera somos conscientes de él. La mayoría de la gente no lo ve hasta que no viaja a otros países y, por ejemplo, si va a países con marcos culturales muy distintos, como un país árabe o un país, bueno, pues hindú o alguno que tenga una religión, por ejemplo, oriental, no te das cuenta de cómo son de diferentes los patrones mentales y sistemas de creencias que operan. Cuando hablamos de un cambio de paradigma significa que de una manera global, especialmente en toda la zona de Occidente, que es la que vivimos nosotros, pero en Oriente también pasará lo mismo, va a haber un cambio de reglas de juego mucho más importante. ¿Cuáles son estas reglas de juego? Si hay una expansión de conciencia, significa que empezamos a emanciparnos de todas aquellas reglas que están constituidas desde el marco académico. O sea, nuestro marco de realidad ahora mismo está constituido desde lo que la ciencia, desde la comunidad científica se dice que es real y lo que no es real. Ese marco es el primero que se está quebrantando, se está rompiendo. Disciplinas como la astrología, la mediumnidad, las flores de Bach, las constelaciones. Hay muchas disciplinas de carácter esotérico y alternativo que, según la comunidad científica, son todas falsas. Ni siquiera es que están sometiéndose a prueba y que no han pasado rigores. No, dice que son literalmente falsas. Sin embargo, cada día va creciendo más la gente que las practica, que les funciona y que además las investiga con mucho rigor y mucha honestidad. Entonces, claro, el mundo académico es completamente ajeno a estas evoluciones, a estos cambios de paradigma, y son algunos profesores que son versos libres los que, claro, que le dan cabidez y le dan validez. Pero a nivel de comunidad es
como que miraran para otro lado. Entonces, cuando hay un cambio de paradigma, significa que esta nueva realidad se va a acabar imponiendo sobre la otra, porque realmente esta otra, la antigua, está anquilosada y no responde a los desafíos del mundo. Lo mismo para la política, lo mismo para la economía, lo mismo para todos los ámbitos de la vida. Es como el sistema mental, el agregado cultural, la gente que está más avanzada de pensamiento no encuentra encaje en ningún marco institucional. Es como decir, me siento un bicho raro. Cualquier persona realmente inteligente no encuentra encaje. Eso es un cambio de paradigma. Cuando hay suficiente gente inteligente que está explorando otras áreas del saber, que no encuentra respaldo ni en las instituciones públicas, ni académicas, ni científicas, ni religiosas, ni políticas, entonces urge un cambio de paradigma. ¿Y esto desde cuándo está sucediendo? Porque seguramente muchas de las personas que nos escuchan se van a sentir identificados con lo que estás hablando. Y si esto va a llegar también como a un punto de, sí, un final donde realmente toda la humanidad va a entrar en un estado de conciencia. Digamos que este cambio fuerte empieza en 2011-12 aproximadamente, ahí empieza como la primera capa, la primera oleada. Lo que ocurre es que eso es un proceso que tiene muchas capas, que tiene muchos renglones y niveles, y especialmente el de 2025 es uno muy fuerte. En 2020 tuvimos uno muy fuerte, y este que viene ahora es bastante más armonioso, pero en cuanto a fuerza es similar. Entonces aquel venía más bien por una situación dramática, de tensión, complicada, que lleva gente a hacerse preguntas y cuestionamientos mucho más profundos de qué está pasando en el mundo. A mí no me acaba de cuadrar las cosas que me están explicando, pero ahora es al revés. Ahora llegas por convicción, llegas simplemente por camino individual y no necesariamente solo por choque contra el sistema, sino que también el propio camino individual, personas que a lo mejor se enferman y encuentran otras maneras de sanarse, personas que buscan en la terapia un consuelo y al final acaban encontrando en abordajes alternativos un mayor sosiego, una mayor profundidad, un mayor sentido a sus vidas. Y esto es básicamente lo que va a ir sucediendo de una manera mucho más rápida a partir de 2025, especialmente a partir de junio y de julio, que es cuando se producen los cambios astrológicos más fuertes. Como decíamos, todo esto va a ir por capas. Son diferentes engranajes, como diferentes relojes, y es cuando diferentes relojes dan en según qué horas, es cuando pasan los cambios más importantes. Y ahora estamos como si fuera el equivalente a pasar de un invierno a una primavera. Entonces, claro, cuando cambiamos de estación, realmente cambia el clima. Y literalmente cambia el clima energético. Si pasamos de una estación fría, la energía está como muy seca, como muy pesada y la gente tiende a recogerse. Pero si entramos en una especie de primavera, ¿qué ocurre? Que la gente se envalentona, la gente tiene más ganas de hacer cosas, fluye la creatividad y por lo tanto es un momento más prolífico para expansionarse a nivel de conciencia, de acción y de proyectos vitales en general. ¿Qué rol va a jugar la espiritualidad en todo este cambio? Pues muy importante, porque nos encontramos en un mundo en el que la situación por defecto es que las personas que están en los puestos de poder usan una espiritualidad desde un punto de vista bastante retorcido, porque en las altas esferas donde se mueve más dinero y más poder hay un esoterismo muy viciado, pues con mucha magia negra, con santería, con amuletos. De hecho, estos son las sociedades secretas de toda la vida, donde realmente sí que se mueven en esos parámetros esotéricos, pero sin embargo institucionalmente vivimos en sociedades laicas, cientificistas, donde lo único real es lo que pueden ver nuestros cinco sentidos. Sin embargo, la espiritualidad, cuando uno la entiende como un camino personal, se da cuenta de que es compatible con la riqueza, es compatible con el éxito personal, es compatible con la sexualidad, es compatible con todo lo humano. La espiritualidad no excluye para nada todo lo que consideramos mundano y técnicamente normal. Lo que hacemos es ampliarlo, agregamos una serie de coordenadas más a nuestra operatividad y por lo tanto me doy cuenta de que soy un ser espiritual, tengo un espíritu, tengo un alma y están en constante interacción e interrelación con todos mis agregados psíquicos y con mis acciones y con todo lo que hago en sociedad. Entonces, cuando una persona empieza a incorporar esas variables invisibles a la ecuación, se da cuenta de que funciona mejor en relaciones, funciona mejor económicamente, funciona mejor en términos de salud, funciona mejor en todo. Entonces digo, a ver, esto no me está restando nada y me está sumando en todo. Es como si descubriera que de repente pues tengo más brazos, más piernas, que tengo más ojos. Digo, entonces si yo gano en cuanto a capacidad sensitiva, ¿dónde está el problema? ¿Por qué me han
ocultado esto o por qué no le han dado la validez que merece. Entonces, ese es un cambio de paradigma, porque cada persona que despierta a lo espiritual y que se da cuenta de ese mundo, se da cuenta de que tiene un camino enorme por recorrer. Es como si de repente descubro que existe la física y la química. Claro, no significa que de repente yo ya sepa todo de física y de química, es un campo gigantesco. Pues eso es lo que llamamos despertar. Despertar lo espiritual es darme cuenta de que lo invisible, energético, que lo esotérico, que lo espiritual influye en mi vida, y entonces empiezo a averiguar cómo influye. Y ahí es un camino que no se acaba nunca. O sea, es como una especie también de un proceso de empoderamiento para la humanidad, es decir, si antes estábamos dormidos a estas nuevas realidades, como mencionas, ahora se está abriendo una oportunidad de que nos podamos empoderar de esto y de que podamos integrarlas en nuestra vida y ver a partir de la espiritualidad de que tenemos las riendas y el control de todo lo que hacemos. Tú lo has dicho y es absolutamente así, es empoderarse, porque el poder es capacidad de hacer cosas. Si yo descubro más coordenadas, más recursos que puedo manejar, evidentemente gano en capacidad de acción, gano en soberanía y gano en libertad. Tengo más posibilidad de tomar decisiones que antes simplemente ignoraba, que por desconocimiento ni siquiera se me ocurrían. Y ahora cuando yo planteo hacer una acción, si además aprendo a cargarla energéticamente con una intención, con una visualización, con una carga emocional más fuerte, si además la voy acumulando durante meses y días y la voy trabajando con diferentes sistemas, me doy cuenta de que esa acción tiene mucho más recorrido, mucho mayor alcance, sale mucho mejor, sale más fluida, más alcance. O sea, cualquier cosa que haga, si le añado una carga espiritual, energética e intencional, y además la armonizo bien con mi personalidad, con el entorno, con el espíritu, cuantas más coordenadas tengo en cuenta y más capacidad soy de tengo que coordinarlas, más poder de acción gano. Por eso digo que no está para nada reñido con nada de lo económico, de lo social, y se nos ha intentado siempre vender una espiritualidad completamente austera, como si tuvieras que retirarte y aislarte del mundo, como si tuvieras que estar callado y asustado de todo, porque todo es profano, todo está mal, lo material está mal, comer está mal, lo sexual está mal, todo está mal, y la espiritual parece que sea como un aislamiento del mundo, un aquietamiento absolutamente de todo, y sea imposible de integrar e incorporar en la vida. O sea, parece que es o la vida espiritual o una vida normal, cuando realmente lo que queremos es una vida extraordinaria. Y la vida extraordinaria es añádele lo espiritual a la vida, con los intereses que tienes, y te das cuenta de que también puedes evolucionarlos, que puedes llevarlos hacia posibilidades que las tenías vetadas por imposibles y ahora de repente empiezan a ser alcanzables. Y bueno, pues esto evidentemente nos empodera. Y este empoderamiento que va a llevar, pues esto, ¿no? Estos nuevos cambios que van a venir, ¿qué implicaciones va a tener tanto para el sistema social, para el sistema político, para el sistema económico? Estás despedido. Jefe, por favor no. Te